1 de Primera de Pedro, un capítulo bien interesante, porque el apóstol Pedro comienza a hablar de la fe y de cómo nuestra fe, nuestra creencia en Dios, es algo mucho más que una simple idea o un razonamiento lógico. Es una confianza activa. La fe es una confianza activa. Si tú dices, yo tengo fe, pero no haces nada de acuerdo a esa fe que dices tener, tú te estás engañando a ti mismo. Quien tiene fe vive de acuerdo a esa fe. Es decir, confía activamente en lo que está creyendo y por eso hace lo que se supone que debe hacer. ¿Qué se supone que debe hacer un futbolista? Jugar fútbol, ¿verdad? Dependiendo de la posición en la que esté. ¿Qué debe hacer el delantero? Goles. ¿Qué debe hacer el defensa? Defender de los atacantes. ¿Qué debe hacer el arquero? Y cada posición dentro de un mismo deporte tiene una función en específico. Es el mismo entrenamiento del arquero que del delantero. Es el mismo entrenamiento del defensa que del delantero, ¿no? Son distintos. ¿Por qué? Porque a pesar de que están jugando un mismo deporte y son del mismo equipo, requieren destrezas distintas en la cancha. ¿Cuál es la posición en la que juegan? Así cada uno de nosotros, de acuerdo al propósito que Dios nos dio al crearnos, debemos desempeñar alguna función. Y al creer, no simplemente es para que ocupemos un lugar en un asiento dentro de una iglesia, aplaudamos o digamos, Dios es bueno y hagamos una oración de vez en cuando y me dé un golpe de pecho si me siento culpable, sino para que yo viva como la Biblia dice que debe vivir un hijo de Dios. Un hijo de Dios debe caminar, ¿verdad?, hacia la perfección. No que sea perfecto, ninguno de nosotros es perfecto, pero va hacia la perfección. Y por eso el apóstol Pedro dice, nuestra fe es como el oro. El oro es un metal sumamente precioso, costosísimo. El oro dice que aunque es un material perecedero, sí, por favor, no muevas, sí. Este metal tiene que purificarse, porque cuando se encuentra en su estado natural está mezclado con algún otro material, normalmente otros metales, que son menos preciosos que el oro, hierro. No me pregunten porque no soy orfebre, pero se mezcla con diferentes aleaciones y se logra que el oro tenga la consistencia. Entonces, cuando se derrite el oro en el fuego, entonces se puede purificar y el oro tiene más valor. Es mucho más brillante y tiene más valor porque se le sacan las cosas que al derretirlo sobran. Así nuestra vida, en medio de las pruebas que atravesamos, nosotros tenemos la oportunidad de vivir ese fuego, esa prueba, esa tensión, esa incomodidad que puede generar las altas temperaturas en el fuego y va a quedar revelado quiénes somos. Así como mucha gente dice, oye, pero es que yo soy buena gente hasta que me sacan de mis casillas. Es que yo soy una persona decente hasta que me tocan la tecla. Pero déjame decirte que tú eres lo que terminas siendo cuando te tocan esa tecla que no quieres que te toque, cuando te incomodan, cuando te hacen salir de tu estado de comodidad. Eso que sale es lo que realmente está dentro, porque la Biblia dice que de lo que el hombre tiene adentro, eso es lo que sale. Por eso es que es importante las pruebas, porque nos van a mostrar en dónde estamos. Nos podemos creer muy buena gente, muy santurrones, muy chéveres, pero si en el momento en el que somos probados, en el momento en el que viene la temperatura y sube y somos presionados y respondemos de una manera que después nos avergonzamos o nos tenemos que arrepentir y volvemos con el rabo entre las patas, como los animales. ¿Han visto los animalitos cuando hacen algo que ellos saben que no deben hacer? Yo tengo 2 perritos en la casa. Uno de ellos no puede hacer esto porque de pequeño le cortaron la cola, pero tengo una que sí. Y ella sabe que cuando se hace sus necesidades dentro del apartamento donde vivimos, pues es una gran incomodidad. Uno le da unas palmaditas, le habla con firmeza y no llega dándole cariño y amor, que a ella le encanta que uno la agarre con mucho cariño y amor. Entonces ella sabe que hizo algo malo y tú preguntas, ¿y dónde está? Se llama Linda. ¿Y Linda? ¿Dónde está Linda? Entonces, y si no aparece, ya tú sabes que se está escondiendo y tiene el rabo entre las patas. ¿Por qué? Porque está asustada. La colita detrás. ¿Por qué? Porque sabe que hizo algo malo. Muchas veces nosotros hacemos cosas malas y terminamos así avergonzados o tratando de escondernos. Y lo importante es que al evidenciarse nuestros errores,
al dejarse ver nuestras flaquezas, entonces Dios puede comenzar a obrar ahí. Porque entonces, ¿qué hago yo a partir de ese momento? ¿Me escondo y trato de evitar la responsabilidad? ¿O la asumo y pido perdón? Si la asumo, pido perdón y busco a Dios para que me ayude, entonces Él comienza a cambiar mi carácter, mi forma de ser, comienza a sacar las cosas que están mal, para que entonces yo, en vez de reaccionar como siempre reaccionaba mal, entonces comience a ser una nueva persona. Y por eso la Biblia dice que somos una nueva criatura en Dios, una nueva creación. ¿Eso es de un día para otro? No, pero es progresivo. Entonces, la fe, dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que es perecedero y se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, cuando regrese Jesús, lo que suceda no es que nosotros seamos avergonzados. Porque las apariencias engañan. La gente puede engañar con las apariencias. Con cómo se viste, con cómo habla. Puede engañar a muchas personas. Oye, esta persona sí es correcta, sí habla bien, es una persona decente. A los seres humanos lo podemos engañar, pero a Dios no. Y ese es el gran secreto de esta vida. No vamos a engañar a Dios, entonces vamos a dejar que Él obre en nuestra vida para que seamos mejores, para que Él cumpla su propósito, porque si se cumple su propósito, nuestro fin va a ser mejor. Vamos a terminar bien y no mal. Entonces dice el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de sus almas. Dice, los profetas que profetizaron antes de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. No entendían cómo iba a ser Dios para solucionar el problema del ser humano, el pecado, cómo iba a ser Dios para limpiar a la humanidad, porque Dios no puede habitar con el pecado. Dios es santo, completamente santo, no puede tener cercanía, por eso el hombre está separado de Dios. Entonces los profetas estaban hablando en el Antiguo Testamento hace miles de años qué iba a suceder, cómo Dios iba a resolver esto, era un misterio. Pero en Jesucristo ese misterio se reveló, porque Él se convirtió en el cordero de sacrificio. Su sangre derramada lo hizo en el lugar de la nuestra. Nuestra sangre era la que debía correr y nuestras almas debían perderse por el pecado. Pero porque Jesucristo tomó nuestro lugar, entonces nosotros tenemos, en vez de perdición, salvación. En vez de muerte, tenemos vida. Y a pesar de que todos los seres humanos algún día no estaremos aquí y experimentaremos la muerte natural, la muerte física, en Cristo no hay muerte espiritual. Y eso es lo que lamentablemente la gente que está afuera y no conoce a Jesús no puede garantizar, no puede salvarse de esa muerte espiritual. Nosotros que creímos en Jesús y le buscamos diligentemente, por más imperfectos que seamos, tenemos garantizada la vida eterna. Porque hemos entendido el misterio de la salvación. Después dice el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Cómo es eso? Bueno, mucha gente decía, bueno, hoy en día le preguntan a los judíos, porque ellos crucificaron a Jesús, en su gran mayoría no creyeron en Él, a pesar de que los 12 discípulos de Jesucristo eran judíos y los primeros miles de creyentes en Jesús fueron judíos, porque fue en Jerusalén donde comenzó el cristianismo. El pueblo de Israel como nación crucificó al Mesías, no lo recibió, hasta el sol de hoy no lo han reconocido como el Mesías, ellos. Pero todos ellos tienen una mala interpretación de hacia dónde vamos y hacia dónde iba la revelación del Mesías. Ellos creían que el Mesías tenía que venir, reinar y todo se iba a arreglar solamente. No entendieron que en el Antiguo Testamento, aparte de las profecías que hablaban acerca de cómo Jesús iba a arreglar el mundo, también habían algunas profecías que hablaban de lo que iba a ocurrir cuando Él viniera por primera vez. Y esas profecías de la primera venida junto con la segunda estaban ligadas. Como les dije, es un misterio. Ellos no sabían discernirlo muy bien y Dios, aunque les dio revelación, no les dio total claridad al respecto. Total claridad tenemos después de que Jesucristo vino, que podemos ver las profecías del Antiguo Testamento, ver lo que Jesús hizo en el primer siglo cuando vino, y podemos decir, bueno, esto se cumplió, esto no se ha cumplido,
Si no se ha cumplido, ¿quiere decir que Dios se equivocó o falló? No, significa que se va a cumplir en el futuro. Entonces, los judíos no pueden, hay como un velo en su mente y en su corazón que les impide reconocer que Jesús, muriendo en la cruz, es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, porque ellos manejan el Antiguo Testamento. Entonces, ustedes saben algunos versículos que hablen acerca del sufrimiento de Cristo en el Antiguo Testamento. Podríamos ubicarnos en el Antiguo Testamento versículos que hablen de esto, porque Pedro está diciendo que ellos escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que anunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué pudiéramos leer del Antiguo Testamento a ver si es real lo que está diciendo Pedro aquí? ¿Ok? Isaías, dice Ángela. ¿Tienes algún pasaje de Isaías que podamos leer? Isaías 53 es uno de los versículos claves, de los capítulos claves. A ver, ¿qué otro pasaje? Debemos tener por lo menos 3, ¿verdad? Antiguo Testamento son 2/3 de la Biblia. Entonces tiene que haber bastante. Hay muchos salmos, sí. También. Vamos a leer el capítulo 53. Verso 2. Bueno, vamos a leer los del 52, porque la separación de la Biblia entre capítulos, y esos subtítulos lo hizo el hombre, es algo adicional. Dios no le dio, bueno, anota ahí, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no. Todo fue una sola escritura de cada libro, y después para poderlo separar y decir, bueno, vamos a hablar acerca de tal parte, bueno, vámonos a tal lugar. Como que yo les diga, imagínense que estamos en Venezuela, ¿cierto? Imaginémonos que Venezuela no tiene separaciones por estados, alcaldías, gobernaciones, que no tiene nombres de calles. Simplemente, ¿dónde estás? Yo estoy en Venezuela. ¿Y tú? Ah, en Venezuela. Ay, ¿cómo nos encontramos? Bueno, nos vemos en Venezuela. Ah, está bien. ¿Sabes cuándo nos vamos a encontrar? Sería lógico eso, ¿verdad que no? Entonces, así como los seres humanos, para ubicarse geográficamente, han ido poco a poco segmentando, ramificando y especificando cada parte de la ciudad para uno poderla entender y encontrarse. Igualmente la Biblia se separó, se segmentó para poderse encontrar dentro del libro. Pero esas separaciones no las hizo Dios. Por eso es que les digo que vamos a leer desde el final del 52, porque comienza a hablarnos de ese tema en el versículo 13, 52:13, que habla del siervo del Señor. Dice, he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, ¿ok? ¿Cómo se desfigura alguien o algo? ¿Qué es desfigurar? O sea, que pierde su forma natural. Desfigura, o sea, la figura natural la pierde. Eso es lo que está diciendo aquí. Desfigurado, o sea, no es solamente un golpecito, un trancacito que le metieron, no, desfigurado. Dice, de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea, acabaron con cualquier atractivo que hubiera en él de todo lo que sufrió. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Capítulo 53. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de ti, y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Y continúa, clarísimo. Está hablando del Señor Jesucristo, de lo que Él vivió. Y esto, ¿sabe cuándo fue escrito? El profeta Isaías profetizó en el año 700 antes de que naciera Jesucristo. 700 años Dios advirtió que vendría el Mesías y que iba a tener que sufrir. Pero era todo parte de un propósito porque a Dios no se le escapa ningún detalle. Vamos a irnos ahora al libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, para leer un pasaje en específico donde se habla de la muerte del Mesías. ¿Sabe que cuando este versículo se le habla a muchos judíos, ellos no entienden? De verdad, es como si tuvieran un velo en los ojos y no lo pueden entender. Para nosotros es tan claro leerlo y acordarnos de todos los sufrimientos de Jesucristo que son reales, que son historia de la humanidad. Y Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Lo que sigue adelante tiene que ver con otro tema. ¿A quién se le va a quitar la vida? ¿Qué significa quitar la vida? Matar. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo mataron. Entonces, y no murió así, porque le dio un infarto o porque murió de muerte súbita, sino porque le arrancaron la vida con los látigos, la cruz, la corona de espinas. Por eso dice aquí en el Antiguo Testamento que se hablaban y se anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de ellos. ¿Se entiende, verdad? Daniel profetizó alrededor del año 500 antes de Cristo. Isaías en el 700 años antes anunció y ocurrió tal cual en el año, alrededor del año 30 de nuestra era, o sea, después de Cristo, y Daniel profetizó 200 años después de Isaías, o sea, 500 años antes de Cristo. ¿Se entiende? ¿Sí me están comprendiendo, verdad? Lo más importante de esto es que Dios nos ha dado una mente y una capacidad de razonar igual a la que Él tiene. Fuimos creados a imagen y semejanza, es decir, podemos entender y podemos conocer a Dios como es, porque Él nos dio esa capacidad. Ahora, si usted pone un perro o un gato, si usted pone un elefante, un león, va a poder aprender y conocer esto, ¿no? Ellos aprenden cosas instintivas, dónde deben hacer sus necesidades, pueden ser educados, si muerden o no muerden, para qué los entrenan también. Hay perros que no ladran y bastante que muerden. Verso el 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Entonces, ellos en su tiempo hablaron de que esto iba a acontecer y entendieron que no era para su tiempo, sino para la próxima generación, para las próximas generaciones. Y ya nosotros no estamos en el tiempo de los apóstoles, porque esto ocurrió hace 2000 años prácticamente, pero podemos entender que era para ellos y es para nosotros también, en el entendimiento. Y si ellos, estando en el primer siglo, podían entender muchas cosas, cuanto más nosotros hoy, con la tecnología y la capacidad que tenemos de tener toda la Biblia en nuestras manos. Los apóstoles en el primer siglo no tenían la Biblia así, no la tenían así. Eran pergaminos, entonces tenían un pocotón de pergaminos y unos eran un libro, en la Biblia hay 66 libros. Se llama Biblia, de ahí viene la palabra biblioteca, porque hay muchos libros internos, pero juntos conforman uno solo, que es la palabra de Dios, la Biblia. Pero son 66. En el Antiguo Testamento y en los primeros siglos, los cristianos tenían pergaminos y durante muchos siglos, incluso hasta después del primer milenio, la gente, este tipo de concepción para los libros existió fue mucho más adelante. Eran pergaminos y estaban en idiomas a veces complicados de entender. Y bueno, hoy en día tenemos el privilegio de tenerlos en nuestro idioma, de aprender para estudiar. Y la mayoría los tienen llevando polvo en su casa o abiertos en algún salmo para que les traiga buenas cosas a su casa. Como si la Biblia fuera, no sé, un amuleto. No sirve así.
La Biblia cumple su objetivo cuando dejamos de tenerla lejos y la tenemos cerca, la leemos, llenamos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra, entonces allí comenzamos a cambiar. Allí entonces Dios nos bendice y comenzamos a ver que hay un propósito detrás de todo. ¿Está bien? Vamos por el verso 13, seguimos avanzando, no hay ninguna pregunta. Bien, verso 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, nuestro llamado es a tener, ¿qué es nuestro entendimiento? Si yo digo tu entendimiento, ¿a qué me refiero? A ver, Elkin, ¿a qué me refiero si hablo de tu entendimiento? ¿Tu manera de entender? ¿Con qué piensas tú? Con el cerebro, ok. ¿Tú has visto tu cerebro alguna vez? Ok. Pero no podemos dudar que está ahí, ¿verdad? Por más que a veces nos equivoquemos y hagamos cosas que son un poco inteligentes, todos tenemos materia gris, le llaman. Tenemos cerebro. Entonces, nuestro entendimiento tiene que estar pilas, tiene que estar sobrio. ¿Qué es estar sobrio? Sobrio es estar en toda claridad con nuestros sentidos, es decir, claro de lo que estoy oliendo, claro de lo que estoy viendo, claro de lo que estoy oyendo, claro de lo que estoy sintiendo, del olfato, todo. Todos nuestros sentidos activos, pilas, entendiendo. Y se utiliza en muchas ocasiones esta expresión para hablar de que el mundo y su sistema vive embriagado. ¿Han visto una persona bajo los efectos del alcohol? A veces hace cosas muy vergonzosas y muchas veces no se acuerda de las cosas que hizo el día anterior. Porque el alcohol hace eso, desinhibe a la persona y termina haciendo espectáculos bastante bochornosos. Una persona embriagada no sabe lo que está viviendo. Entonces tú le puedes estar diciendo y explicando algo importante para su vida. No, si agarras y te vas manejando así, te vas a matar. Ah, sí, tranquilo, yo no voy a manejar. Y agarra las llaves y prende el carro y se va manejando. No conoce los peligros, no entiende bien la circunstancia en la que está y el ambiente en el que se desenvuelve. Una persona ebria está fuera de sí. Entonces cuando la Biblia nos dice, sean sobrios, estén pilas y no permitan que las circunstancias, que las maneras de pensar del mundo y las cosas que a ustedes les atraen del mundo, porque somos seres humanos, no permitan que eso les nuble la razón, pierdan el entendimiento y entonces en vez de estar sobrios anden por ahí como borrachos en su manera de pensar. Tengan dos cucarachas jugando ajedrez en la cabeza. Hay muchas personas y esta generación pues vive un ataque bastante fuerte del globalismo donde se quiere que estén pendientes de un TikTok, que estén pendientes de estupideces, claro y raspado, de cosas que no tienen sentido, atrapados en tentaciones que les destruyen, en vicios, en maneras de pensar destructivas para sí mismos. Y de esa manera también se filtran pensamientos e ideologías que buscan alterar y destruir la identidad del ser humano, deshumanizar al hombre. Entonces por eso tú ves a gente disfrazada de perro y dice, yo soy un perro, trátenme como un perro porque yo me autopercibo como un perrito. Eso existe. Oye, así como existe un hombre, ¿verdad? Hecho por Dios, como un hombre que dice, no, yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Ah, vale. Si me tienes que respetar, respétame. Trátame con este pronombre personal. No, eso es pura locura. Pero eso es lo que es normal allá afuera, lamentablemente. Y el extraño es uno. No, tú si eres anticuado. No, tú si eres a la antigua. Esos son preceptos e ideas que ya pasaron de moda. No, la verdad nunca va a pasar de moda. Por más que tú digas una mentira y te crea todo el mundo, va a seguir siendo una mentira en la cual creyeron todos. Y si eres el único que conoce la verdad, pues serás el único que da su vida por la verdad al final. Porque la verdad es la verdad y la mentira es la mentira. No importa cuán bonita suene, no importa cómo sea transmitida, no importa cuán seductora sea esa mentira,
es una mentira. Y quien está sobrio puede decir, esto no, y cortar la nota y decir, bueno, ¿sabes qué? Está bien, sigue tú por tu camino, yo te advierto, no hagas eso, no sigas por ese camino, no vas a terminar bien, no te va a ir bien por allí, mejor te sale a seguir los pasos del maestro. Pero cada quien toma sus decisiones y todos tenemos que decidir ser sobrios. Dice, y esperar por completo en la gracia. ¿Qué es esperar en la gracia? Esperar en la gracia es reconocer quién es Jesús, lo que hizo y lo que va a hacer, y mientras Él ejecuta su juicio sobre la humanidad, trayendo por fin una liberación total de todos los sistemas corruptos de los seres humanos, sustituyendo toda la maldad, trayendo castigo sobre los impíos, poniendo orden en el mundo, que tanto lo necesitamos. Ningún ser humano lo va a poner orden tan bien como Él lo va a hacer. Uno trata y está bien tratar y esforzarse por ser justo, por hacer las cosas bien, pero esperar en la gracia es entender que nosotros vamos a ser siempre limitados al ejecutar justicia, al traer corrección sobre situaciones. Dios es el que viene a corregirlo todo. Y Jesucristo es el Mesías. Y Él será manifestado. Dice, esperemos en la gracia. Esperar en la gracia es esperar confiado en que Dios se encargará de corregir todo lo que no podemos corregir los seres humanos. Y esperar en la gracia significa también un cómo yo voy a esperar en la gracia. Yo no puedo esperar en la gracia viviendo como me da la gana o como yo sienta o como yo piense, como yo me perciba. No, yo tengo que esperar de acuerdo a como Él quiere que yo viva. Si yo mentía, yo tengo que dejar de mentir. Si yo tenía malos pensamientos, yo tengo que entregarle mi mente a Jesucristo. Tengo que acercarme al cómo, entendiendo que va a valer la pena, obviamente. Todo lo que yo pueda sacrificar por acercarme a Dios va a valer la pena al final. Porque Él va a recompensar. A los malos los va a recompensar por su maldad. ¿Y qué recompensa va a recibir alguien malo? Pues un castigo. Pero si tú diste buenas decisiones, sacrificaste para ser mejor, para cumplir tu propósito, entonces Dios te va a recompensar y te va a dar algo bueno, obviamente, cuando regrese. Dice el 14, como hijos obedientes. Cuesta obedecer, ¿verdad? Cuesta obedecer. Obedecer es el ABC de Dios, solo que comienza con O. ABC, obedece. Es el comienzo. Si no puedo obedecer, no puedo ser un hijo de Dios. Hijos obedientes. No os conforméis, o sea, no se conformen, no se amolden, no vivan de acuerdo a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. ¿Qué es un ignorante? A veces usamos esa palabra como para ofender a alguien, ¿verdad? Si eres ignorante. ¿Qué es la ignorancia? O alguien ignorante. Alguien que desconoce. Ajá. Y mucho tiempo vivimos sin conocer a Dios, lejos de Dios, creyendo que conocíamos a Dios atrapados en una religión o en una creencia extraña o nueva era. Vivíamos en la ignorancia. Es más, todavía estoy seguro que hay muchas áreas en nuestras vidas, y me voy a incluir, para que no te sientas señalado, pero en la medida en la que tú más te expones a la palabra y conoces a Dios, eres menos ignorante. ¿Cuántos han leído la Biblia completa alguna vez? No me digan. Los que no tienen mucho más que ignoran que los que dijeron que sí. No podemos vivir como antes cuando éramos ignorantes. Porque una cosa es que tú no sepas que decir una mentira o que tomar algo que no es tuyo es malo y se llama robar o mentir. Pero si ya te dijeron lo que significa y lo mal que está y lo haces, ahora eres más culpable, ¿cierto? Más culpable. Aunque el desconocer una ley, una norma o lo mal que estaba no te hace inocente, eres culpable en los dos escenarios, eres más culpable cuando conoces lo bueno que tienes que hacer y no lo haces, sino que haces lo malo que sabes que no tienes que hacer. Así de sencillo. Y la palabra de Dios lo habla así, nos lo dice. Nos dice,
Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es una gran responsabilidad. Venir a la iglesia es meterse en tremendo rollo. ¿Sabes? Porque cuando no venías a la iglesia, vivías como te daba la gana, o no habías escuchado de Dios, y eras culpable, sí. Pero ahora ya sabes lo que no tienes que hacer, ya sabes cómo tienes que vivir, ya sabes cuál es el objetivo de esta vida, ya sabes cómo tienes que pensar. Entonces, discúlpenme, pero cada vez que vienen yo los estoy haciendo doblemente culpables si su decisión no es obedecer. De eso se trata. Ya no me miraron con tanto cariño, ¿verdad? Pues es la realidad. Acercarnos a Dios, acercarnos a la Biblia, acercarnos a alguien que nos esté enseñando la Biblia es acercarnos a una intersección. Hay dos vías. O camino en obediencia a la palabra, a la luz de la verdad, y me salvo y corrijo mi camino, o voy en contra totalmente de ese. No hay un camino intermedio. No es que, bueno, yo me voy a abrir camino al andar, como dice ese dicho, caminante se hace camino al andar. No, no te vas a inventar el agua tibia, hermano. Hay dos caminos. En uno te salvas, en otro te pierdes. En uno eres transformado y valdrá la pena no por unos añitos, sino por la eternidad, y en el otro te pierdes y te quemas eternamente. Sencillo, sencillo. Y Pablo, que es otro de los apóstoles, lo tenía bastante claro. Podemos irnos a 2 de Corintios, capítulo, creo que es el 2. Sí, 2 de Corintios 2. Este versículo es impresionante, dice el 14. 2 de Corintios 2, 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces es una analogía con que el conocimiento es como un aroma. De manera que si es un conocimiento bueno, va a ser un aroma agradable. Pero si es un conocimiento malo, conocimiento para hacer lo malo, pues debe ser algo putrefacto, algo podrido, algo malo, espiritualmente hablando. Entonces dice el 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Punto y coma, dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. A aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas quién es suficiente. O sea, nosotros, cuando somos instrumentos de Dios para hablar de su justicia, de su verdad a otros, los estamos llevando a una bifurcación. Apréndese esa palabra. ¿Qué es una bifurcación? Bueno, es como cuando usted va por un camino y se consigue que ese camino se divide en derecha e izquierda. Y usted tiene que decidir por qué camino va a ir. No hay un tercer camino, no, ese camino no es uno solo, ahora son dos. ¿Para dónde vas? Entonces, predicar y ser un instrumento de la justicia es provocar que la gente pueda oler el olor de vida para salvarse. Pero si su decisión es, a pesar de haber escuchado la verdad, apartarse e ir en contra, se convierte en un olor que le produjo muerte, que le hace más culpable ahora. Antes era culpable sin saberlo, ahora es más culpable porque lo sabe. ¿Se entiende el concepto, verdad? Es bastante claro. Claro y raspado. Dice el verso 15 de Primera de Pedro 1. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es santo? Jesucristo. Dios es santo, es el único santo. Los demás son puros inventos de religiones paganas, demonios disfrazados de angelitos. Los santos que se inventó la Iglesia Católica, que son pura mentira, que son ídolos. No tienen nada que ver con la Biblia, ni siquiera con la propia Biblia católica, por si acaso. No aparece allí, se lo inventaron ellos. Nosotros tenemos que ser santos como Dios es santo. Ahora, el significado de la palabra santo es muy distinto como nosotros pensamos. Santo significa apartado. Y esto es bastante controversial porque la santidad significa que yo entiendo que de todo el mundo yo fui apartado. ¿Para quién? Para Dios. Que Él me apartó para Él. Para que yo viva ya no para mí o para los sueños de alguien más o los propósitos de alguien o de ideas
humanas, sino para que yo viva y siga a Jesucristo. He sido apartado de la corrupción y de la mundanalidad para vivir en santidad, en pureza, acercándome a Dios cada día. Eso significa ser santo. Y Dios es santo, es totalmente santo. Nosotros no podemos ser tan completamente santos como Dios porque estamos en este cuerpo pues, que tiene tentaciones y que vive en el pecado. Está atado al pecado. Pero nosotros podemos estar en un proceso de santificación, arrepentirnos voluntariamente y corregir nuestro camino y dejar de practicar el pecado. Eso sí podemos hacerlo. Somos apartados para Dios. Dice el 15 también, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces no es simplemente que nos pongamos nuestra mejor cara y nuestra mejor vestimenta, nuestro mejor outfit para venir a la iglesia y parecer bien santos. Y ahí es donde se equivocan muchas religiones, que entonces todo tiene que ver con cómo se vistan. Entonces las mujeres están obligadas a usar falda hasta los tobillos, no se pueden afeitar las piernas, tienen un montón de creencias un poco extrañas, no pueden usar maquillaje, porque para ellas la santidad es eso. Pero el problema de la santidad no está en lo externo, sino en lo interno. Y obviamente lo externo se convierte en un reflejo de lo interno. Si yo estoy siendo santificado internamente, no voy a andar con mis atributos provocando a otras personas a pensamientos indecentes, obviamente, porque hay una obra de Dios hecha en mi vida. La santidad no es un calificativo externo, sino una vivencia interna que se manifiesta externamente. Una condición. Estamos en un proceso de santificación y debe ser en toda nuestra manera de vivir, todos los aspectos de nuestra vida. Dios es consciente de ello. Y poco a poco tenemos que ir rindiendo nuestro carácter, nuestro corazón a Él en todas las áreas de nuestra vida. Es lo mejor que podemos hacer. ¿Nos va a costar? Sí, les va a costar bastante. Pero de eso se trata. Sin dolor no hay ganancia, ¿verdad? Dice ese, creo que es el eslogan de Nike. ¿Sí? No pain, no gain. ¿Qué significa? Sin dolor no hay ganancia. No dolor, no ganancia. ¿Quieres hacer ejercicio y verte bien físicamente y tener fuerza? Pues usted tiene que sufrir. ¿Cómo? Haciendo ejercicio. Tiene que sufrir, sí, dejando de comer las cosas que le hacen daño. Sin dolor no hay ganancia. Entonces, sí, todo lo que es bueno en esta vida cuesta, pero vale la pena. Y si vale la pena, pues mantenerse saludable físicamente, imagínense cómo valdrá la pena cuidar nuestro corazón y nuestra vida para la eternidad. Vale la pena. Y por eso es que somos distintos. Yo sé que la mayoría de nosotros no queremos vernos así en el mundo, pero aquellos que son santos han sido apartados por Dios. Puede que juguemos deportes juntos, puede que compartamos salones de clase, puede que compartamos lugares de trabajo, de vocación, de servicio, pero quien está cerca de Dios entiende que Él está apartado por Dios en ese lugar. Es decir, como piensan los demás, Él no puede pensar. Y no es que no puede como una prohibición, es que no quiere pensar así. Porque entiende cómo tiene que hacerlo. Porque no se trata de una lista de prohibiciones, sino más bien de una comunión que cambia tu manera de pensar y que te llena de tal manera que ya te das cuenta que lo demás es como vivir tragando aire creyendo que con eso te vas a llenar el estómago. No te vas a llenar. Más bien te va a dar es un dolor y van a ocurrir otras cosas después. Dice el 16, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Eso lo dice en el Antiguo Testamento. O sea, la santidad de Dios es una santidad que demanda en nuestra vida que nosotros también nos santifiquemos. En la medida en la que nos acercamos a un Dios que está apartado del pecado de la humanidad, entonces nosotros también tenemos que apartarnos del pecado que reina en la humanidad. Y de esa manera vamos a afectar positivamente el entorno, porque el que robaba entonces dejará de robar. Porque el que mentía dejará de mentir, el que dañaba dejará de dañar. Y podemos construir y bendecir con nuestras manos en vez de destruir y traer maldición sobre la tierra. Después dice el 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, o sea que no tiene favoritismo, juzga
según la obra de cada uno. Es decir, Dios no va a decir, oye, este me cae bien o no, este tiene buen aspecto, mejor yo voy a hacer más pana con este. No, o te equivocaste, no, pero no importa, no importa, tú me caíste bien. No, Dios conoce nuestros corazones, Él va a juzgar a la humanidad. Todos algún día tendremos que rendir cuenta por lo que hicimos, bueno y malo. Y por eso, dice aquí, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero no dice que vivamos en miedo. ¿Sabes qué es vivir en miedo? Temblando, pensando que me va a caer un rayo, que me van a destruir. Vivir en el temor de Dios significa vivir reconociendo y con conciencia plena de que Dios está mirando todo lo que yo hago, que Dios sabe todo lo que yo pienso. ¿Sabe que el diablo no sabe lo que usted piensa? El diablo solamente le lanza pensamientos a usted, ideas, ¡pum!, se las lanza. Pero él no sabe lo que usted hace con esa idea. Él te lanza el pensamiento y después te analiza. Vamos a ver si este pensamiento que le lanzó dio fruto. Y por tu accionar, por tu semblante, por tu actitud ante la vida, él dice, se tragó este, voy ahora con este. Él tiene un plan para destruirlo. Y Dios conoce nuestra mente y quiere llenar nuestra mente de sus pensamientos y blindarnos para que los pensamientos del enemigo no entren en nuestra cabeza y nos dañen. El diablo quiere destruirnos. Acabamos de leer, dice el 17, conducíos con temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es una peregrinación? Es una palabra poco actual o poco utilizada. Peregrinar es el camino en el que yo voy creciendo, en el que yo voy dejando las cosas que ya no sirven atrás y voy agarrando más capacidades para acercarme a mi propósito. Peregrinar. Quien peregrina es quien va muriendo a lo que era y viviendo a lo que será. ¿Se entiende? Hay un libro muy interesante que se llama El Peregrino. Y hicieron toda una película también donde es como, el peregrino es como la vida de cualquier cristiano que se convierte y empieza a tener y enfrentar todas las luchas, las dudas, las crisis que enfrenta en su proceso de crecimiento. Y entonces es muy interesante porque lo hizo un hombre cristiano para ilustrarnos y explicarnos cómo funciona el mundo espiritual cuando usted y yo decidimos acercarnos a Dios, cómo es ese camino de peregrinar. Sería interesante verlo algún día, esa película. Y los que quieran leerse el libro también es muy interesante. El peregrino de Juan Boyán es el autor. El 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué es vana? ¿Qué es una vana manera de vivir? Que no tiene valor, que es superficial. Fuimos rescatados de una manera de vivir superficial, que no tiene relevancia, que no tiene fruto, que no tiene sentido. Dios nos rescató de esa vana manera de vivir, que la recibimos obviamente, dice, de nuestros padres, pero no necesariamente de nuestros padres naturales, sino de lo que venimos como humanidad. Recibimos muchas creencias, muchas ideas, quizás con la mejor intención, pero no necesariamente ideas correctas, de acuerdo a la verdad de Dios, y debemos entender que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es decir, no fuimos comprados con algo superficial, algo material, sino con algo valioso y eterno, que es la sangre de Jesús. De cordero sin mancha y sin contaminación. Y terminamos con el verso 20 que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. ¿Por qué dice este versículo? Porque no es que Dios se acordó. ¿Saben más o menos cuántos años pasaron entre Adán, el primer hombre, y Jesucristo? 4.000 años. En esos 4.000 años, Adán y Eva tuvieron a sus hijos tuvieron a sus hijos y así. Noé, después Abraham, Isaac, Jacob, después la época de los jueces, los reyes, Saúl, David, Salomón, su descendencia. Y llegó 4.000 años después de que Adán pecó, Dios envió a Jesucristo.
Pero aquí dice Pedro, destinado, ¿verdad? Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que Adán y Eva pecaran, ya Dios había planificado cómo salvarlos. Antes de que ellos se pusieran en peligro, ya Dios ya tenía el plan para salvarlos. Porque la gente cree, bueno, cuando el hombre pecó, bueno, Dios, ¿ahora qué voy a hacer? Y pasó 4000 años pensando qué iba a hacer, hasta que se le ocurrió enviar a Jesucristo y lo envió. No, Dios ya tenía un plan. Pero el plan de Dios tiene un tiempo. Es muy diferente al nuestro. Nosotros quisiéramos que todo fuera instantáneo, porque somos la generación del microondas, somos la generación de la comida rápida, todo lo queremos así, pero los procesos tardan. Eso sí, cuando llega el tiempo de Dios, llegó el tiempo de Dios. Ahí nadie se puede oponer, ahí nadie puede decir, no, pero es que yo pienso, es que yo creo, es que yo lo haría así. Eso no importa. Dios lo está haciendo. Y Dios envió a Jesucristo cuando llegó el momento correcto y no fue algo, ¿cómo se dice? No fue una improvisación de Dios en el camino de la humanidad. Fue algo preparado por Dios antes de la creación del mundo, porque Él ya sabía que el hombre iba a pecar. Y Él ya estaba listo para solucionar ese problema por medio de Jesucristo. Entonces, bueno, vamos a orar. Si no le has entregado tu vida a Jesucristo, es un buen momento para que tú le digas muy sinceramente a Él que quieres seguirlo y que te ayude a entender mucho más de su palabra. Padre, te doy gracias por darnos este espacio y permitirnos estar atentos en medio de tantas cosas alrededor de nosotros, fuera en la calle, que nos distraen, cosas que pueden perturbar nuestra paz y que demandan de nosotros también atención, pero tú eres el más importante. Por eso estamos aquí, Señor, queremos pensar como tú piensas, entender tu palabra y reconciliar nuestro corazón cada día más contigo, Señor. Cada área de nuestra vida la rendimos a ti y te pedimos que nos ayudes y que nos santifiques. Queremos vivir esto que dice el apóstol Pedro, esa santificación, ser santos como tú eres santo, vivir de una manera santa en toda nuestra manera de vivir, en toda. Ayúdanos y permítenos perseverar en medio de cualquier adversidad, reconociendo que tú eres el Rey de nuestra vida. Te damos gracias, te pedimos que nos guardes y nos lleves con bien a donde quiera que vayamos ahora en el nombre de Jesús.